tu lado, Dios va a hacer algo hoy. Y quiero que hoy estemos pendientes porque voy a leer mucha Biblia hoy, pero porque quiero llegar a algo. Queremos llegar a algo al final y vas a ver que lo vamos a ver. Cristo ha resucitado, amén. Amén. Verdaderamente ha resucitado. Y vamos a leer un versículo, Juan 11:25. Y para empezar sobre esto, dice: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Y cuando leemos este versículo, ¿qué pensamos? Porque cuando hablamos de la Semana Santa pensamos a veces que solamente es una vez al año, solamente tenemos un evento al año, pero como decía Itzel ahorita, es todos los días, ¿verdad? Tenemos que vivirlo todos los días. Pero ¿cómo influye en mi vida y en la de mi familia que Jesús sea la resurrección y la vida? Hay muchas maneras que vemos la vida. Y escuché una teoría que de hace tiempo, que es la teoría del gran relojero. No sé si la has escuchado alguna vez. Algunos piensan que Dios creó al mundo como un reloj perfecto. O sea, una maquinaria perfecta, un funcionamiento perfecto, le dio cuerda, lo echó a andar y nos mira de lejos. Mucha gente piensa que es así. A veces echamos a perder la maquinaria y como que piensan que Dios se frustra de que se echó a perder la maquinaria. Y algunos, por la misma forma que vemos a Dios lejano, vemos a un Dios distante, es difícil podernos relacionar con Dios. Y creen que dependen solamente de sus propias fuerzas. Cometen un error, la maquinaria empieza a fallar y pues con lo que tengo, con eso funciona. Y con lo como yo pueda sacarlo, lo voy a hacer y ahí le voy a dar. Y la verdad sí pensamos muchos, la verdad, porque mucho tiempo la tradición nos ha enseñado de esa manera. Nos enseña que Dios es un Dios omnipotente, es un Dios omnipresente, pero a veces nos enseña que es un Dios sin sentimientos, un Dios impersonal, un Dios perfeccionista y siempre está frustrado porque siempre la regamos, siempre nos equivocamos, ¿cierto? No haga eso porque lo va a castigar Dios. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas de esa frase? No, yo no lo hago porque lo hacemos. Hay un Dios. Y estamos pensando que Dios es tan perfeccionista que no podemos equivocarnos y está enojado todo el tiempo. O que a veces no podemos hacer sonreír a Dios. Como que Dios es una persona de barba blanca, grande, enojado y que siempre está con el dedo viendo a todo el mundo, tratando de juzgar. Y cuando queremos que nos arregle un problema, Él no se va a acercar. Porque yo hice mal, porque yo me porté mal. Y estas personas, la verdad, los que hemos pensado así, por eso hemos pensado así, porque la tradición nos ha enseñado eso. Y a veces vivimos frustrados delante de Dios. Y durante todo el tiempo nos hacemos preguntas. Y cuando conoces a Cristo, a lo mejor te puedes seguir haciendo esas preguntas, pero no las quieres decir en voz alta, porque luego, ¿qué van a pensar de mí? Pero hay 3 preguntas que yo tengo hoy que nos van a poder entender un poco más. ¿Qué está sucediendo en Semana Santa? ¿Qué onda con la resurrección? Porque te digo que estas preguntas no las queremos hacer. Te voy a decir cuáles son. La primera es: ¿Dios injusto con nosotros? ¿Está Dios callado? ¿Dios se esconde de nosotros? Si contestamos estas preguntas, podemos entender mucho mejor, como te digo, la resurrección de Cristo. Porque todo eso tiene que ver con esto. La primera pregunta, y la vamos a contestar según lo que yo leí en la Biblia y con ejemplos. ¿Es Dios injusto? Dios crea al hombre y la mujer y lo pone en el huerto del Edén. Y le dice: hey, puedes comer libremente lo que se te antoje, lo que tú quieras. ¿Quieres un mango? Ve, agárralo. ¿Quieres comer de aquel árbol? Ve, agárralo. Solo no comas del árbol del bien y del mal. Si lo comes, ¿qué pasa? Dice: morirás. Si te das cuenta, Dios nunca los engañó, nunca fue injusto, nunca les dijo: puedes hacer esto y luego lo otro. No. Les dio una voluntad, la cual ellos podían ejercerla y ellos podían decidir si seguían o amaban a Dios o hacían su propio camino. Dios no engañó a nadie, Dios no es injusto. Después, más adelante, Dios, cuando va a Israel, les da unas leyes muy justas, claras y precisas. Hay que estudiarlas, ¿verdad? Porque luego cambiamos ahí. Santificará las fiestas, no es mandamiento, ¿ok? Y nos da más de 600 ordenanzas para llevar una vida social.
En Deuteronomio 28 les dice, si obedeces mis mandamientos, y da una lista de bendiciones que lo van a seguir. Pero luego dice, si no obedeces, te sobrevendrá en las maldiciones. Y en estos versículos o en estas historias o en esto que vemos en la Biblia, claramente vemos que Dios no es injusto, sino que nos dio una voluntad propia. Pero el ser humano no le importó y siguió su propia voluntad, porque nos da la opción de elegir el bien o el mal, pero nosotros elegimos, y muchas veces elegimos al lado contrario. Y vemos que Dios no es injusto. Dios no nos habla. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Cuando tú lees la historia del pueblo de Israel, ellos sabían cuándo detener el campamento y ellos sabían cuándo tenían que seguir caminando. ¿Te acuerdas que la nube se postraba y se iba y era el momento de seguir caminando, levantar el campamento? Ellos sabían que tenían que caminar. Dios hablaba claramente. O sea, si tú lees en esos tiempos, nadie se quejaba que Dios no hablaba. Nadie podía quejarse porque Dios era tan claro, todavía más claro, que les dio profetas. Y el profeta venía y hablaba claramente. Pero a pesar de todo esto, el pueblo de Dios decidió amarlo y seguirlo. Lo leemos en la Biblia y no decidieron. La historia dice que no. La siguiente pregunta: ¿Dios está escondido? Todos queremos siempre saber una prueba de que Dios, a ver si está con nosotros. A ver, Dios, ¿estás con nosotros? ¿Y si amanece mojado? ¿Y si amanece seco? ¿Y si veo a una persona con un calcetín rojo y uno verde? ¿Eso es tuyo, Señor? O sea, ¿cierto? Y empiezas a pedir cosas. Pero la Biblia dice que Dios hablaba cara a cara con Moisés. Cara a cara. Y el pueblo sabía cuándo hablaba cara a cara con Moisés, porque había truenos, temblaba, había relámpagos. Era tan claro lo que Dios quería hacer. Y cuando Dios le dijo al pueblo, ¿sabes qué? Diles que quiero hablar con ellos. ¿Qué sucedió? No. Que te diga a ti, Moy, y me dices a mí. Yo no quiero. No, me da miedo. ¿Cierto? ¿Lo recuerdas? Y ahí vemos que Dios no es un Dios injusto. Es un Dios que nos habla y claramente se manifiesta. El problema es que nuestro corazón no quiere. No quiere estar con Dios. Nuestra tendencia siempre es alejarnos de Dios. Pero te digo una cosa: Dios no se da por vencido y Dios persiste. Amén. Vamos a leer algo de Biblia hoy. Te digo que vamos a leer un poquito para poder entender todo esto de la resurrección. Y vamos a Romanos 1:21. Y dice así: es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a otros ídolos que ellos mismos se hicieron, como forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y reptiles. O sea, ellos conocieron a Dios. Cuando fueron las plagas en Egipto, ellos vieron la mano de Dios. Cuando se abrió el mar rojo, ellos pasaron por ahí, vieron la mano de Dios. ¿Cierto? Pero dice Dios que hicieron sus propios Dios. A pesar de conocerlo, a pesar de tenerlo, a pesar de que era un Dios que los defendía, que los cuidaba, que los amaba, les daba fuego para que no tuvieran frío, les daba una nube para que no tuvieran calor, los protegía, y a pesar de todo esto, no quisieron estar con Dios, decidieron hacer lo suyo. Versículo 24 dice: entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Fíjate lo que dice: Dios los abandonó. Y lo lees en el versículo 26 y vuelve a decir: Dios los abandonó. Y lo vuelves a leer en el 28 y dice: Dios los abandonó. Pero vas al versículo 30 y dice que Dios, que no querían entrar en razón, que por más que Dios les hablaba, por más que Dios los quisiera, no queríamos entrar en razón. Y el versículo 32 dice: saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. A pesar de saber las consecuencias, aún así ellos hacían lo que querían. Por eso Dios mejor los abandona, los deja por un lado,
Pero las personas saben que no había excusas. Dios estaba hablando y Dios les decía de una manera tan clara, pero ellos no querían. Y tú vas a pensar igual que yo pensaba. Qué terco era el pueblo de Israel. Si yo estuviera ahí, ¿cómo no voy a reconocer lo que Dios dice? Tan claro que habla. No, yo no sé, de verdad que ese pueblo de Israel se merece lo que tiene, porque no hicieron caso, ¿verdad? Si yo estuviera, todo sería diferente. Aleluya, gloria a Dios. Pero fíjate lo que dice Romanos 3:9. Dice: ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dice las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que busque a Dios. No hay nadie que quiera buscar a Dios, ni tú ni yo. Dios siempre se acerca a nosotros y nos llama. Él es el que viene y nos busca. Él es el que viene y nos atrae. A veces nos atrae en dolor, a veces nos atrae en otras situaciones, pero Dios siempre te llama. Siempre te está diciendo: hey, hijo, acércate, aquí estoy, acércate conmigo. Y a veces tienes una dificultad, te dices: ¿dónde está Dios? Y en eso aparece Dios, te dice: hey, aquí estoy. Aquí está la solución. Pero te quiero decir algo: si te acercas a Dios, Dios es santo. No es solamente una celebración en la Semana Santa. Dios es santo. Dios es un Dios misericordioso, un Dios amoroso, que estuvo dispuesto a morir en la cruz por ti y por mí. Fíjate lo que dice Oseas 11. Dice: oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría hacerlo? Dios nos ama tanto que decía: sí, esto tiene que suceder, pero yo te amo tanto que no te puedo dejar. Y a pesar que la gente no quería tener cerca a Dios, decía: ¿cómo te puedo abandonar? ¿Cómo te puedo dejar? A pesar que decía que los abandonó, dice: pero ¿cómo puedo darme la vuelta? Porque somos su creación. Dios no tomó tiempo con nada, todo lo hizo con su palabra. Pero cuando te hizo a ti y a mí, tomó el tiempo de tomarte con sus manos, de hacerte y todo. Y mira, de verdad, por eso a veces hasta yo lo veo y digo: los hombres por eso somos rudos y cochinos y siempre andamos, porque Dios nos hizo con barro y nos hizo así, todo tan bonito. Pero cuando hace la mujer, yo me lo imagino que también hace alguna obra perfecta, porque dice que Adán durmió, se puso el cubrebocas, agarró sus guantes quirúrgicos, sacó una costilla, te formó, te hizo una figura así como te gusta a ti. Y nos hizo diferentes y nos hizo perfectos. Dios tuvo el tiempo de hacernos. Y ahora te pregunto: ¿tú crees que a Dios le asusta tu pecado? ¿Tú crees que a Dios le asusta el pecado de cómo estamos? ¿O tú piensas que Dios está listo con un garrote para cuando tú te equivoques? Ya pecó, te va a castigar Dios. Ándale, pórtese bien, ¿verdad? Y saca el cinto y órale. No, Dios no es así. Dios no es ese relojero que nos dio cuerda y se fue. Dios no es así. Dios nos ve en condiciones en las cuales no podemos salir de ellas, pero porque nuestro corazón es malo. Y Él no quiere alejarse de nosotros, quiere tenernos cerca. Dios muestra compasión. Dios dice: hey, no te puedo dejar ir. ¿Cómo te voy a abandonar? ¿Cómo te voy a dejar? Por eso a veces leemos al salmista que dice: ay Dios, ¿cuánto nos amas? ¿Por qué nos amas tanto? ¿Por qué? Porque Dios es un Padre amoroso y nunca te va a dejar igual, nunca te va a abandonar. Amén. Hebreos 1:1 dice: hace mucho tiempo Dios habló de muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia. Mediante el Hijo creó el universo. Dios nos estaba hablando todos los días y nos hablaba con milagros, nos hablaba con prodigios, pero necesitaba algo más contundente, mucho más fuerte, un mensaje más poderoso. Y ahora en Jesús Él nos habló. Ahora vemos la imagen del Dios invisible que no conocemos, lo vemos en Jesús, un Dios misericordioso, un Dios santo, un Dios amoroso. Pero ¿cómo podría cumplir su palabra Dios? Porque la paga del pecado es muerte. Pero Él también promete estar con nosotros todo el tiempo.
Él es justo, Él es santo. Lo ofendimos. ¿Cómo podríamos reconciliar todo eso? ¿Cómo podemos llegar a un nivel que pudiéramos hacerlo y pudiéramos ser salvos? Porque nuestro corazón era pecar y la paga del pecado es. Pero dice Dios, ¿cómo te voy a abandonar? Tanto que nos ama Dios. Y Romanos 3:21 dice así: pero ahora, tal como nos prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. ¿Ponemos nuestra fe en quién? Y eso es verdad para todo el que cree. Sea quien fuere, pues todo hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. La ley nos quedaba alta. La ley no la podíamos alcanzar, estaba lejos, no podíamos hacerlo. Pero Romanos 3:24 dice: sin embargo, en su gracia, Dios, escucha, gratuitamente, dice esta versión, nos hace justos a sus ojos por medio de ¿quién? De Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Y a esto se le llama redención. Él pagó por nuestros pecados. Tú y yo merecíamos el infierno. Tú y yo deberíamos haber estado en esa cruz. No somos buenos, no hay bondad en nosotros. Nosotros, por más que Dios nos quiso hacer así, nosotros éramos malos, maleantes. Es más, hay veces que tú sabes que estás en pecado y dices: ay, es que no puedo dejar el pecado. Ay, es que yo no puedo hacer esto. A pesar de todo eso, Dios pagó por nosotros. ¿Te duele eso? ¿Te duele saber eso? Nos debería de doler eso. Que sabiendo que nosotros hemos sido pecadores, que no queremos estar cerca de Dios, a pesar de que Él ha hecho todo a nuestro favor, nosotros aún queremos tomar nuestro camino. Nos debe de doler. Que la palabra de Dios penetre en nuestros corazones y ver nuestra condición. El poder ver el valor de la cruz. No es solo una celebración de Viernes Santo y no solamente es escuchar las 7 palabras que dijo. Y no es un evento religioso. Cristo dio su vida por nosotros y pagó cuando éramos esclavos. Éramos esclavos del pecado y Él pagó a precio de sangre. Él nos pagó Él los azotes, todo lo que Él sufrió lo merecíamos tú y yo, no Él. Romanos 3:25 dice: pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justos ante los ojos de Dios cuando creen en Jesús, en que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Dios es tan amoroso. Imagínate a un padre amoroso ver a su hijo sufrir. ¿Cuántos somos papás acá? Cuando se te enferma tu hija, ¿cómo te sientes? O tu hijo. Yo recuerdo cuando nació Julia, mi hija, fuimos y me dicen: tu hija no está bien. Y la entubaron, le metieron una sonda umbilical, una sonda nasal. Y yo la veía amarrada para que no se quitara, con toda la canalización y todo lo que tenía ahí para pasar medicamento. Yo empecé a llorar, le dije: Dios, tú sufriste más. ¿Cómo sufriste por nosotros? Yo veía a mi hija y me dolía. Imagínate, Dios, ¿cuánto no le dolió? Esto se llama propiciación. Dios estaba enojado con nosotros, le ofendimos. Estaba ofendido, nosotros lo hicimos mal. Pero a veces decimos esta frase, ¿verdad? Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Tiene razón en cierto sentido. Pero si decimos esta frase para tratar de alivianar nuestra conciencia, para tratar de aliviar de que no estoy tan mal, Dios ama el pecado, te voy a decir una cosa: estás equivocado. Estás equivocado. No debemos de verlo de esa manera. Tenemos que hacer lo que Dios nos diga, no solamente lo que nuestra conciencia quiera para hacernos mejor. Dios en su enojo nos iba a dar un golpe de su ira y de su santidad y de su justicia, y en lugar de dárnoslo a nosotros, lo recibió Jesús. Él es santo, el creador de todas las cosas, el 3 veces santo, el rey de reyes, el señor de señores. Fue el que se hizo hombre, se hizo pecado para recibir lo que nosotros deberíamos recibir.
Y Dios le da un golpe de santidad y de justicia. Sí, imagínate la ira de Dios. Tenía que descargar en nosotros porque lo estábamos haciendo mal. Pero aún así fue Jesús. Cuando creemos en el sacrificio de Jesús, sacrificio que es de su vida por nosotros, nos considera santos. Y a eso se llama justificación. Cuando tú crees en Jesús, es un cambio de posición. Él se puso en nuestro lugar. Yo era el que debía estar ahí, Jesús. Y Él dice, no, yo voy por ti. Nos da una posición de justicia y no hicimos nada para merecerlo. Hacíamos todo lo contrario. Pero yo estaba muerto y Él me dio vida. Estaba perdido y Él me encontró. Ahora yo tengo paz para con Dios por medio de Él. Dale un fuerte aplauso al Rey. Romanos 3:26 dice, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que le llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Nosotros creemos en una justicia, pero cuando creemos en la justicia que decimos nosotros, creemos que es cuando alguien merece lo que hizo, ¿verdad? Y decimos, uy, la venganza sabe bien rica, ¿verdad? Más cuando tu vecino te echa la basura o algo así, tú dices, uy, y luego se le cae, se le rompe la bolsa de basura en la puerta de su casa y tú dices, ándele. ¿Cierto? Porque nos gusta el ojo por ojo, el diente por diente. Pero bíblicamente la justicia no es un concepto, es una persona y se llama Jesucristo. Redención, propiciación y justificación. Pasó esto pero pasó todo esto, pero también Él resucitó. ¿Y qué pasa en la resurrección? Romanos 6 del 1 al 4 dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unió en Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. En la cruz del Calvario Él nos perdonó, quitó el acta de los decretos que estaba en nuestra contra. En la resurrección Él nos permite y nos da una vida nueva. Por eso somos nuevas criaturas. Con la resurrección somos nuevas criaturas. Romanos 8:11 dice, el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes, y así como los levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida en sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu. ¿Quién vive en ustedes? El pecado todos los días va a venir a tocarte a la puerta, pero ahora tenemos el poder de decirle no. Tenemos el poder de decirle no, y te vas. Y aunque fallemos, porque va a pasar que podamos fallar, ya no seremos esclavos del pecado, porque Cristo ya pagó por nosotros. Ya no seremos esclavos de nuestras actitudes. Ya no seremos esclavos de nuestros temperamentos, ni nuestra forma de haber aprendido a hacer las cosas, ni de nuestro mal carácter. Ya no somos. Ya no seremos víctimas de actos religiosos, ni nada que nos haga juzgar. Ya no somos. En la resurrección, Cristo nos enseña que Él rompe todo pecado. Hoy es un día donde debemos experimentar su resurrección. No importa quién eres o qué has hecho, ni qué logros tienes. No importa cómo vengamos, no importa qué es lo que seamos, no importa en qué situación te encuentras el día de hoy. De verdad no importa cómo vengas. Tú ven a la iglesia, ven tal como tú eres y te aseguro que vas a salir distinto. Hay veces que decimos, ay, es que yo soy muy pecador, yo no creo que Dios me perdone. Cristo ya pagó, no te limpió, rompió el pecado, lo anuló. Necesitamos entender eso. Pablo, el que mayor escritor de la Biblia ahí en el Nuevo Testamento, y ves a Pablo cómo escribía y de repente dice, yo solamente lo que quiero es ser igual a Cristo. Y dices, Pablo, pero mira todos los logros que tú tienes.
Tú fuiste, tu maestro, ¿quién fue? Mira todo lo que has hecho. Has estado en cárceles, pero mira todo. Tú eres, si estuviera Pablo aquí, ahorita todos estaríamos, no, el Pablo es otro nivel. O sea, Pablo, Pablo, tú eres el máster. Solamente tú dinos a dónde y tú vas a hacer, ¿verdad? Pero Pablo dijo: yo considero todo lo que he hecho basura con tal de conocer a Cristo. Pablo, pero tú no te has dado cuenta, Pablo, si estuvieras aquí, tú escribiste más que todos. A pesar que no estuviste con Jesús, tú estabas ahí, tú escribiste. Mira todo lo que has escrito, todas las cartas que nos has dejado. Olvidando lo que queda atrás, extendiéndome lo que está delante, yo prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nuestra meta hoy en la resurrección es ser igual a Cristo. Seamos iguales a Cristo. Hoy es el día de resurrección. Voltea con el que tienes a tu lado y dile: Cristo ha resucitado. Y contéstale tú: verdaderamente ha resucitado. Dale un fuerte aplauso al Rey, venga. Yo quiero que te pongas de pie en tu lugar y vamos a orar. Vamos a orar porque Dios va a hacer algo maravilloso en este día. Dios va a hacer algo grandioso. Yo sé que hubo oposición y como te decíamos, pero es porque el Espíritu Santo va a hacer algo más grande. Dice que donde sobreabunda la maldad, sobreabunda la gracia. Así que hoy declaramos, Señor, y creemos que tú vas a hacer algo poderoso en nuestros corazones. Vamos, levanta tus manos ahí y empieza a darle gracias, porque nos damos cuenta que nosotros no merecíamos estar vivos hoy. No merecíamos estar en este lugar hoy. Nosotros merecíamos estar en esa cruz, pero tú diste tu vida por nosotros, Jesús. Tu resurrección hoy nos da poder, Señor. Hoy nos da poder. Hoy creemos en tu poder. Hoy creemos en lo que tú has hecho, Jesús. Tú justificas, Señor, nuestro pecado. Tú cambiaste tu lugar. Tú eras santo, tú no lo merecías. Tú nos has buscado tanto. Levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. No solamente lo digas por una actividad religiosa, no, dilo en tu corazón. Imagínate, tú debías estar en el infierno, pero Jesús no te dejó. Dios no te dejó, Dios no lo quiso hacer. Y Dios sigue cumpliendo, porque Él es justo, pero es un Padre amoroso y Él te ama. Levanta tus manos ahí y dile: Señor Jesús, entiendo hoy el sacrificio en la cruz. Hoy entiendo lo que hiciste, Señor. Yo te pido que entres a mi corazón. Vamos, quiero escucharte. Dile: entra a mi corazón. Yo hoy decido. Yo creo, Jesús, que tú moriste por mí. Sé que resucitaste al tercer día. Y algún día vas a venir por nosotros, por tu iglesia, Señor. Ayúdame a estar listo. Ayúdame a entender, ayúdame a comprender, Señor. Yo quiero ser igual a Cristo. Dile: Espíritu Santo, revélame a Cristo. Espíritu Santo, revélanos a Cristo. Revélanos a Cristo, revélanos a Cristo. Revélanos a Dios. Revélanoslo, Dios, por favor. Queremos conocerte. Queremos ser igual a Cristo. Señor, nada de lo que hagamos acá te puede sorprender. Nada. Yo sé que tú no rechazas a un corazón, Señor, que se humilla, un corazón que está arrepentido, Señor, y hoy perdona nuestros pecados. Dile: Jesús, reina en mi vida. Te doy mi corazón. Haz lo que tú desees con mi vida. Dilo con convicción: Dios es santo. Dios es santo, Dios es santo. Y hoy es el día que debes de alejarte del pecado. Hoy es el día que te debes de arrepentir. Hoy es el día que se debe romper, porque Jesús rompe. La sangre de Cristo rompe todo. Él ya pagó por nosotros. Él ya pagó por nosotros. Gracias, Señor. Y si nos ayudan a pasar con la Santa Cena, porque hoy vamos a recordar ese sacrificio con la Santa Cena del Señor. Hoy es el día, siempre es el día de oportunidad.
Sabes, justo ayer estábamos recordando lo de el éxodo, cuando salió el pueblo y cuando Dios dio los mandamientos, y vez tras vez ver al pueblo murmurando, quejándose, queriendo volver atrás. Y una de las cosas que les decía ayer es: Dios quiere romper a nosotros la mentalidad de esclavitud. ¿Sabes por qué? Porque a veces seguimos en nuestra necedad, o a veces seguimos en nuestro pecado. Si Dios ya nos liberó, si Dios ya nos dio la victoria, si, como cantábamos hace rato, ya no estoy derrotado. Dios quiere hacerte libre hoy. Dios quiere ayudarte a vencer eso que has estado, por lo que le has estado luchando, por lo que has estado pasando. Pero lo mejor es esto: a través de todo lo que compartió Alex, es por medio de Jesús, ¿sí? No es nuestro esfuerzo humano. Con el esfuerzo humano no ganamos nada. Es por medio de Jesús, y Él ya lo ganó todo. Él ya lo ganó todo. Me encantó una frase que ayer el pastor Jordan estaba diciendo: si Jesús no hiciera nada más por mí, dice, Jesús no me debe nada, porque ya lo hizo todo. A veces estamos esperando que Dios nos haga, que Dios nos dé, que Dios esto, pero si Él ya lo hizo todo, Él ya lo pagó todo, Él ya lo entregó todo. Ya no hay más que Jesús pueda entregar por ti.